Vamos a proponer un ejercicio mental para quienes nos escuchan. Imaginemos por un momento esta situación. Pasas absolutamente todo el fin de semana sin dormir para salvar a la empresa en la que trabajas. Ujú. Un ataque cibernético gravísimo que, por cierto, amenaza con volatilizar 500 millones de dólares. Lo consigues, frenas el ataque. Y el lunes por la mañana, tu jefe directo, que se fue a casa el viernes diciendo que era una falsa alarma, se embolsa un bono tremendo. Sí, un bonus de productividad de $440.000 que se reparte con otros directivos. Casi nada. Exacto, casi nada. Y a ti, el director general te entrega un vale de $100 para gastar en la cafetería. Madre mía, es que es insultante. Lo es, y el instinto humano más primitivo y visceral ante una injusticia tan flagrante, pues es gritar, ¿no? Es volcar la mesa, exigir respeto o marcharte dando un portazo. Totalmente. A ver, es nuestra respuesta biológica ante una amenaza a nuestro estatus. Queremos que el entorno sepa, en ese mismo instante, que se han equivocado con nosotros. Buscamos esa validación inmediata del agravio. Claro. Pero hoy vamos a adentrarnos en un territorio mucho más oscuro, complejo y francamente brillante. Hola a todos los curiosos y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo donde desgranamos los temas hasta la raíz. Hola a todos. Hoy exploramos el concepto de la ventaja oculta, o sea, qué sucede cuando el entorno te subestima de manera sistemática y en lugar de quejarte, decides usar ese desprecio crónico como combustible. Es fascinante porque es una dinámica que altera por completo la física de las relaciones de poder. Cuando alguien decide no reaccionar, absorbe toda esa energía agresiva Ujú. y la canaliza hacia una planificación a largo plazo, ya sea en la mesa del comedor de una familia o en la sala de juntas de un banco. El silencio estratégico se convierte en un arma letal. Y para entender los engranajes exactos de cómo funciona esto, hoy tenemos sobre la mesa dos relatos reales extraídos de foros y registros públicos, que funcionan como espejos. Son dos historias de supervivencia pura. Eso es. Por un lado, tenemos a un joven de 28 años que es considerado el fracaso inmobiliario absoluto de su familia. Y por otro, la experta en ciberseguridad corporativa que mencionábamos al principio, traicionada por los mismos ejecutivos a los que salvó de la ruina. Aunque son mundos completamente distintos, quiero decir, una familia tradicional y un banco de inversión, el patrón de comportamiento de los agresores es idéntico. Y la estrategia de las víctimas también. Pues empecemos pintando el cuadro del primer caso, el familiar. Situémonos en una cena de martes cualquiera. Un joven de 28 años está comiendo sobras de un pastel de carne picada. Ujú. Y mientras come, observa cómo sus padres le entregan a su hermano menor un sobre con $10.000. El objetivo es ayudarle a dar la entrada para una casa. Pero claro, aquí faltan datos vitales de contexto. Faltan muchos datos. Este hermano menor tiene 26 años, ha sido despedido de 3 trabajos en los últimos 2 años y tiene un historial crediticio, catastrófico. Y sigue pidiendo dinero para pagar la gasolina del coche. Vaya tela. Y aún así, para los padres, él es el joven propietario responsable. Exactamente. Sin embargo, cuando el hermano mayor de 28 años menciona tímidamente que tiene unos ahorros y le gustaría invertir en una pequeña propiedad para alquilar, su padre se ríe a carcajadas frente a todos. Qué duro. Le dice literalmente que eso está muy por encima de su nivel, que él es solo un administrador de edificios y que mejor dé pasos pequeños. Aquí vemos claramente cómo funciona un sistema tóxico, en este caso familiar. Necesitan desesperadamente un chivo expiatorio para mantener el equilibrio de sus propios egos. O sea, alguien a quien mirar por encima del hombro. Justo eso. El padre subvenciona la irresponsabilidad del hijo menor para sentirse el salvador y a la vez aplasta la ambición del mayor, porque un hijo exitoso e independiente ya no sería controlable. Claro. Al reírse de él, les están enviando un mensaje codificado. Tu papel en esta familia es ser el fracaso y no te vamos a permitir salir de esa caja. Exacto. Es un desprecio institucionalizado. Pues ahora traslademos esa misma dinámica al mundo corporativo de nuestra segunda historia. Viernes por la tarde en el banco. Las alarmas del servidor saltan. El peor momento posible, siempre. Un ataque cibernético gravísimo amenaza con comprometer 340.000 cuentas de usuarios. El jefe de seguridad, al que llamaremos Rodrigo, mira las pantallas y decide con total arrogancia que es un falso positivo. Y se marcha. Y se marcha a empezar su fin de semana.
Pero la experta en ciberseguridad sabe leer los datos, sabe que el ataque es completamente real. Así que se queda. Se queda sola frente a los monitores parpadeando en rojo. Trabaja 48 horas seguidas, durmiendo apenas 3 horas bajo su escritorio. Y el coste personal de esa decisión es verdaderamente devastador, porque ese mismo viernes, por la tarde, su hija pequeña actuaba en una obra de teatro escolar. Hacía de árbol, que habla, si no recuerdo mal. Eso es. Y mientras la madre descifraba código malicioso para salvar los fondos del banco, la niña la buscó con la mirada en la primera fila del colegio, sin ningún éxito. Vale, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, el nivel de indignación que uno siente al leer estos casos es altísimo. Es que es como ser el motor de un coche y que te traten sistemáticamente como a la alfombrilla. Esa es la analogía perfecta. Tenemos a una profesional que sacrifica uno de los momentos más importantes de la infancia de su hija por pura lealtad a la empresa. Ujú. Y la recompensa, como decíamos, es ver a Rodrigo y a otros 2 jefes que ni siquiera estaban en la ciudad repartirse casi $500,000. Y a ella le dan el dichoso vale de cafetería. Y fíjate en la reacción del jefe. Cuando ella reúne el valor para confrontar a Rodrigo en el pasillo, él no solo no se disculpa, sino que le dice: Cualquiera hace lo que hiciste, es tu trabajo. ¡qué barbaridad! Lanzo aquí la pregunta, porque es lo que nos estaríamos preguntando todos. Ante un nivel tan obsceno de humillación, ¿acaso la reacción más lógica y sana no es exponerlos públicamente en ese preciso instante e irse a la competencia? Bueno, lo fascinante aquí es, precisamente, cómo funciona la trampa de la indignación. Reaccionar con ira es exactamente lo que el sistema opresor espera y desea. Les das lo que quieren. Exacto. Es una respuesta predecible y, sobre todo, muy fácil de neutralizar. Si el joven de 28 años grita en la cena familiar, automáticamente le ponen la etiqueta de hermano envidioso y resentido. Claro, el problemático. Y si la experta hace un escándalo en recursos humanos, Rodrigo ya tiene preparada la narrativa. Dirá que es una empleada dramática, inestable, lo que sea. Explotar les regala la justificación perfecta. Aquí es donde la verdadera genialidad estratégica entra en juego. Consiste en tragar ese veneno, no devolver el golpe en el momento y, sobre todo, no mostrar jamás tus cartas. Jamás. Y vaya si supieron esconderlas. Entremos en cómo ambos deciden construir su imperio bajo el radar. En el caso inmobiliario, el joven no dice una sola palabra en la mesa. Acepta su papel de fracasado oficial. Una disciplina emocional increíble. Tremenda. Durante los siguientes 3 años ahorra meticulosamente $22,000. ¿Y cómo lo hace? Pues viviendo como un fantasma. 0 vacaciones. Duerme durante meses en un colchón en el suelo de la habitación de su amigo Teo. Madre mía. Conduce un viejo Honda Civic del 2008 con casi 300.000 kilómetros encima y la luz de avería del motor encendida permanentemente. Literalmente sacrificando todo el confort. Todo. Con esos ahorros, compra un dúplex embargado por el banco por apenas $89,000, poniendo $20,000 de entrada. Y empieza a generar un flujo de caja, ¿no? Sí, unos $400 al mes. Él mismo repara los lavabos para su inquilina Rosa. Todo esto mientras sigue yendo sagradamente a las cenas dominicales, asintiendo en silencio. Hay una mecánica psicológica vital en lo que hace este chico. ¿Por qué hacerlo en secreto? Pues porque si compartiera sus planes en la fase inicial, su familia ridiculizaría cada pequeño tropiezo. Claro, si se entera el padre de que el lavabo del dúplex se ha roto, ¿lo usaría como prueba de que la inversión fue un error estúpido? Justo. El silencio actúa como un escudo protector para la fragilidad de sus proyectos incipientes. Está comprando libertad financiera pagándola con su propio orgullo a corto plazo. Y si el silencio del joven es disciplinado, la reacción de la experta en ciberseguridad es de un nivel de frialdad que asusta. Ya ves, coge el infame cheque de $100 y lo pega con cinta adhesiva en el marco de su monitor. Como recordatorio permanente. Exacto. Esa misma noche, de madrugada, en lugar de actualizar su currículum, entra en los registros de acceso profundo del sistema del banco y descubre por qué Rodrigo estaba tan desesperado por ignorar el ataque. A ver, cuenta esto porque es fuerte. Aquí es donde la investigación técnica revela la podredumbre. Ella descubre que el presupuesto anual de seguridad que Rodrigo reportaba a la junta directiva era de $400,000. Vale. Sin embargo, al auditar los contratos reales, ve que solo se están utilizando 80.000. Los 320.000 restantes desaparecían año tras año hacia una empresa proveedora fantasma. Un desfalco de manual. Y encima encuentra un correo incriminatorio, ¿verdad? Sí, un correo de hace 6 meses
donde ella misma proponía instalar el parche de seguridad que habría evitado el ataque. Y la respuesta de Rodrigo, vetar la actualización diciendo que ella tenía paranoia de la nueva. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque ella no va corriendo a recursos humanos con este descubrimiento. Sabe que las palabras se las lleva el viento corporativo. Claro, necesita pruebas innegables. Y tanto que las consigue. Hace copias de los servidores y clona toda la información en 3 discos duros fuertemente encriptados. Esconde uno dentro de un libro hueco en su casa, otro en una caja de seguridad bancaria externa. ¿Y el tercero? Se lo entrega a Martín, un antiguo colega de confianza que ya no trabaja en la empresa. Pensemos por un segundo en la disciplina que exige esto. Al día siguiente tiene que volver a la oficina y soportar a Rodrigo bloqueándole el paso. Guiñándole el ojo con suficiencia y ordenándole que haga un inventario de ordenadores viejos. Y ella traga saliva y sonríe, sabiendo que tiene la llave de su celda. Esa sonrisa es el resultado de lo que llamamos una ventaja simétrica de información. Para entender esto, imaginemos que la empresa es un gran edificio. Vale, me gusta la analogía. Rodrigo, en su arrogancia, está en el ático, eligiendo el color de las cortinas y creyendo que es el dueño de la torre. Lo que no sabe es que la experta está sola en el sótano con los planos estructurales en la mano. Retirando uno a uno los pilares de carga. Exactamente. Su arrogancia es un sedante. Está tan convencido de la inferioridad de su empleada que jamás se le ocurre pensar que ella lo está auditando a él. Al subestimarla, dejó de vigilarla. Pero claro, ninguna demolición pasa desapercibida eternamente. En ambos casos, entramos en una fase de escalada, y el antagonista, al intuir el peligro, ataca con una crueldad despiadada. Los riesgos aumentan masivamente. Volvamos a la historia inmobiliaria. El joven sigue reinvirtiendo sus ganancias en secreto. Compra un segundo dúplex con el techo hundido por $72.000, luego una casa cerca de una zona de senderismo. Que la convierte en un alquiler vacacional, ¿no? Sí, un Airbnb que le genera $2.100 limpios al mes. Y luego un cuarto dúplex. Renuncia a su trabajo porque su portafolio ya está valorado en más de $300.000. Y su familia sigue pensando que es un simple conserje que apenas llega a fin de mes. Él ha cruzado el umbral crítico. Su silencio ya no es supervivencia, es la tapadera de un imperio financiero. Pero en el banco, en el banco las cosas toman un giro verdaderamente oscuro. Rodrigo se da cuenta de que la experta está escarbando en archivos antiguos y lanza un ataque preventivo. ¿Le tiende una trampa? Sí, le envía un archivo cebo titulado Proyecto Financiero Confidencial. Cuando ella lo abre, la acusa de espionaje corporativo, la suspende y utiliza a su espía, Marcos, para testificar falsamente. Pero la verdadera maldad llega un paso más allá. Es que esto es de película de terror corporativo. Rodrigo contacta al ex marido de la experta usando a un abogado de su propia fraternidad universitaria y utilizan los registros de acceso nocturno de la experta para quitarle la custodia de su hija. Las mismísimas madrugadas que pasó salvando el banco las usan para decir que es una madre negligente. Y todo esto ocurre mientras un segundo ataque cibernético golpea al banco. Perdiendo 5 millones por hora y congelando 40.000 cuentas. Si conectamos esto con el panorama general, observamos el patrón más puro del comportamiento depredador. Cuando un sistema opresor presiente una amenaza, no busca debatir, busca tu aniquilación personal. Convierte tus virtudes en armas contra ti. Exacto. Toma la extrema dedicación laboral que ella usó para salvar la empresa y la presenta ante un juez como abandono familiar. Espera, tengo que frenarte aquí. Entiendo perfectamente la teoría de aguantar, la belleza de la ventaja simétrica y de clonar discos duros. Es muy fácil hablar de estrategia desde un micrófono, pero estamos hablando de que te arrebaten legalmente a tu propia hija, o de pasar años aguantando humillaciones de tu familia. Es durísimo, sin duda. La teoría dice que mantengas la calma, pero la biología te grita que agarres un bidón de gasolina y quemes el edificio con Rodrigo dentro. O sea, ¿cómo hace un ser humano para no quebrarse ante esa soledad? Es una observación fundamental, porque corremos el riesgo de deshumanizarlos. El dolor y la impotencia que sienten son inmensos. No es que no sientan la quemadura de la injusticia. Entonces, ¿cómo lo soportan? La diferencia es que logran un desapego radical del resultado inmediato. Transfieren toda su necesidad de validación emocional a una confianza ciega en la inmutabilidad de los datos. Ya no les importa lo que diga un juez manipulado o un padre arrogante. Exacto. Entienden que la gravedad económica y técnica terminará
haciendo caer la manzana. Es como una partida de póker donde el oponente fanfarronea creyendo ver tus cartas, sin saber que tú estás jugando al ajedrez. Sustituyen la esperanza por la certeza matemática. Y finalmente, la manzana cae con todo su peso. Llegamos al clímax, el jaque mate absoluto en el tablero. El momento en que la verdad sale a la luz de forma irreversible. En la historia inmobiliaria, una periodista local, Luna Vargas, descubre los registros públicos y publica en el periódico. Joven de 28 años construye portafolio de $320.000 sin dinero familiar. Me imagino la reacción de la familia. El chat familiar explota. Lo convocan de urgencia a la cena del domingo. Y allí, frente al mismo pastel de carne, el padre tiene que tragar saliva en silencio. Su hermano Marcus admite delante de todos que haberse quedado esos $10.000 estuvo mal. Esto plantea una pregunta importante sobre el poder de las pruebas irrefutables. La verdad se revela a través de un tercero imparcial. La periodista. Eso es. Él no tuvo que fanfarronear ni alzar la voz. El mercado habló por él, destrozando la narrativa familiar. Pero lo que ocurre en el banco es pura dinamita. Con el sistema colapsado y la junta directiva desesperada por el colapso, le suplican a la experta que vuelva. Y ella se presenta a las 9 de la mañana. Con un documento de 62 páginas y exigencias brutales. Salario de $220.000, un equipo propio de 6 ingenieros y la devolución de los $440.000 en bonos a su cuenta. Y las renuncias, claro. Las renuncias inmediatas de Rodrigo, Marcos y Daniel sobre la mesa. Expone públicamente la empresa fantasma frente a la Junta y luego instala el parche original en 20 minutos, salvando 52.000 cuentas. Aquí vemos que la verdadera palanca de negociación, el apalancamiento, no se basa en argumentos emocionales. Se construye sobre la base de poseer aquello sin lo cual la otra parte no puede sobrevivir. Documentos innegables y matemáticas frías. Exacto. Cuando posees el monopolio de la solución y evidencias irrefutables, no negocias, dictas los términos exactos de la rendición. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Es tentador terminar aquí, poner música épica y quedarnos con la imagen de los villanos derrotados. Pero esto no es una película. No, en la vida real todo acto de guerra deja daños colaterales. Demostrar tener la razón matemática no repara el tejido emocional quemado. Veamos las cicatrices. El joven compra su quinta propiedad, acepta reconciliarse con su familia, pero marca una línea. Les dice, no voy a volver a ser la decepción. Si regreso, es como un igual. Ha impuesto un nuevo tratado de paz, ya no es el hijo vulnerable, es una potencia que exige respeto diplomático. Y el Honda Civic sigue con la luz del motor encendida, pero ahora es por pura elección. Sin embargo, las secuelas de la experta en ciberseguridad te encogen el estómago. Porque aunque Rodrigo enfrenta cargos federales y ella recupera la custodia, hay una pérdida permanente. Una pérdida desgarradora. Está haciendo pizzas con su hija y la niña le confiesa que el día de la obra la buscó en primera fila, pero que ya no la buscará más porque aprendió que el trabajo siempre iba primero. ¡Qué durísimo! Es una reflexión profunda sobre el precio del éxito vindicativo. La experta contempla el cheque de $100 enmarcado en la pared. Sabe que recuperó a su hija legalmente, pero perdió su confianza ciega para siempre. Lograron todo el poder, sí, pero el proceso destruyó la inocencia de sus relaciones más primarias. Sacrificaron partes de su humanidad por el camino. Llegando al final de nuestro análisis, si cruzamos estas experiencias, la conclusión es clara. El apalancamiento no es algo que se otorga, es algo que se construye en la oscuridad. Requiere disciplina, documentar cada paso y dejar que los demás asuman que eres débil mientras te fortaleces. Es la victoria del intelecto sobre el ego. Y eso nos deja con un pensamiento final provocativo. Cuando pasamos años forjando una armadura en secreto para protegernos y demostrar nuestro valor, corremos el riesgo trágico de olvidar cómo quitarnos esa armadura cuando finalmente ganamos la batalla. Esa es la gran paradoja. A veces, la piel se acostumbra tanto al frío del acero que olvidamos cómo se sentía la vulnerabilidad. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo para quienes nos escuchan. Hasta la próxima inmersión. Y recordad, la próxima vez que os traten como a una alfombrilla, no explotéis. Sonreíd, respirad y recordad quién tiene los planos del edificio. Sigan curiosos.